Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Já estamos iniciando aqui a nossa transmissão. Estamos iniciando a live. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo a todos à nossa live. Vamos iniciar então. Eu vou me apresentar, tá bom? Em primeiro lugar, eu não quero me estender muito. A live vai ter a presença dos 3 professores, como foi anunciado no cartaz. E assim, pessoal, no primeiro momento eu quero me apresentar. Me chamo Lucas Angel. Eu sou pesquisador do Laboratório de Pesquisa HPIS e ULIER da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu gostaria de apresentar o tema da nossa discussão de hoje, que é o conhecimento tradicional das populações locais rumo a uma sociedade mais ecológica e humanitária. Los saberes tradicionales de las poblaciones locales hacia uma sociedade mais ecológica e humanitária. Vamos agora iniciando tudo. Vamos falar um pouco sobre a questão das populações tradicionais, explicando ela nos âmbitos nacional, Brasil, Costa Rica e o México também. Tá? Desde o início nós temos as populações tradicionais tendo seu reconhecimento na Constituição Federal de 1988, trazendo os povos indígenas e quilombolas como pertencentes a esse conceito de populações tradicionais. Foram se passando-se os anos, então, nós avistamos políticas públicas, a criação de políticas públicas para esses povos. Criaram-se, então, a Lei Federal, o Decreto Federal 6.040, que fala sobre a questão da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais. Traz também a questão da Lei 11.959, trazendo também a questão da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável, da Agricultura e da Pesca, trazendo o pescador para esse cenário de populações tradicionais. Mas, em especial, eu gostaria de apresentar para vocês o Decreto-Lei número 8.750. Esse sim vem trazendo a questão de 29 populações, o reconhecimento de 29 populações de grupos sociais tradicionais reconhecidos no Brasil, isso no âmbito nacional. Só que assim, a questão, sabemos que existem outros povos, existem outros grupos que se denominam populações tradicionais, mas os mesmos grupos estão correndo à procura dos seus direitos. E para esse reconhecimento de povos tradicionais, nós temos a questão dos extrativistas, os seringueiros, castanheiros, quebradores de coco babaçu, ribeirinhos, pescadores artesanais, vaizeiros, ciganos e outros grupos que fazem parte desse grupo de 29 pertencentes ao grupo social tradicional no Brasil. Boa tarde, público latino-americano. Sou Lucas Rangel. Empiezo saludando a todos e aproveito para falar um pouco sobre a população tradicional em Brasil. En especial, yo voy a decir a usted el decreto ley número 8.750 de 9 de mayo de 2016. Establece la creación del Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales. Aparte de eso, promueve el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades tradicionales. Fortalece la garantía de los derechos y deberes de estos grupos sociales, incluyendo los carácter territorial, socioambiental, económico, cultural y sus usos, costumbres, conocimientos tradicionales y los ancestros, acciones y sus formas de organización. Nosotros podemos hablar entonces de 29 grupos de pueblos tradicionales conocidos en Brasil, siendo ellos los extractivistas, los recolectores de caucho, castaños, machacadores de coco babaçu, habitantes de la ribeira, pescadores artesanales, poblaciones religiosas de matrices africanas como los candomblé, umbanda, santería, giganos y otros. Sabemos que hay otros grupos que buscan su derecho como pueblo tradicional en Brasil, pero este momento este decreto dice como 29 grupos en Brasil. Entonces, muchas gracias. Ahora dejo la palabra al profesor Nelson y los demás profesores quieren hablar con usted. Muchas gracias. Boa tarde, pessoal. Muito buenas tardes. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Gratidão por la participação de ustedes. Gratidão pela participação de todos. Vou começar convidando a minha querida amiga e irmã de Costa Rica, a professora Maria Loz Bonilla. Empezarei invitando a professora Maria Loz Bonilla e vou tentar hablar com ela em espanhol e traduzindo para os que não compreendem muito bem.
¿ok? Entonces puede ser que sale un portuñol. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos esperar enquanto a professora Maria Lois. Olá, Maria Lois. Hola, Muy hola. buenas Saludos. tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Saludos a todos desde Costa Rica. Saludos de nosotros desde Brasil. Mire, entonces vamos a platicar un poco sobre el tema de hoy, que son los saberes tradicionales hacia una sociedad más ecológica y humanitaria, ¿no? Y yo quería empezar con una habla de un indígena que es autor de un libro que se llama La Caída del Cielo. Y yo voy a hablar en español y al mesmo tempo um pouco de português para a gente que não compreende espanhol. Então, gente, eu vou começar com uma frase do Davi Copenaua, do livro A Queda do Céu, né? É um indígena Yanomami. Então, Davi Copenaua é indígena da etnia Yanomami em Brasil. E então, ele disse: não devemos deixar cair o céu. Ou seja, não devemos deixar cair o céu. Por quê? Porque mientras el hombre siga explotando a natureza sem frenos, mientras el hombre siga com os processos industriais massivos adelante, atropellando as comunidades tradicionais, mientras os homens não aproveitem os recursos naturais como nossos ancestros hacían em outras épocas, em outros siglos, não? É possível que o cielo para a etnia Yanomami venga a cair, não? Então, me gustaría que hablara um pouco, aparte de lo que te hablé e de empezar com este pensamento, um pouquinho de las poblaciones tradicionales de Costa Rica e que de ellas se pode aproveitar para pensar uma sociedade mais humanitária e mais ecológica. Bom, gente, eu comecei falando sobre A Queda do Céu, né, que é o livro do Copenaua, e o Copenaua é um indígena Yanomami, e eles comentam que, o Davi comenta, enquanto tiver exploração utilitarista da natureza, com base no lucro, né, com os processos industriais, de industrialização, sem freios, né? Ou seja, sem um projeto de planificação, de planejamento, é possível que, com todos esses impactos na natureza, o céu venha a cair, né? Então, geralmente, os Yanomamis, eles chamam os espíritos da natureza para dançarem, né? Para evitar com que esses impactos cheguem até a humanidade, as enfermidades cheguem até a humanidade, atinjam a terra, e esses espíritos, como eles dizem, são convidados para dançar, para proteger a natureza, né? Então, eu pedi para a professora Maria Lois falar um pouco sobre as comunidades tradicionais, a partir desse pensamento do Davi, lá em Costa Rica, e o que dessas comunidades tradicionais pode ser aproveitado para pensar numa sociedade mais humanitária e ecológica. Vou passar a palavra para a professora Maria Lois, então. Obrigada. Eu queria falar português, mas esqueci. Não pratico, então vou falar espanhol. Ok, vale. Ok, bueno, les voy a compartir un poco mi experiencia de trabajo con las comunidades. Yo soy turismóloga, trabajo en turismo, pero cuando estudié turismo en aquellos años, a finales de los 80, el turismo estaba planteado como más a el turismo de masas, el turismo de mucha gente, y las comunidades no tenían ningún tipo de inclusión, más
más de aquel de ser trabajadores. Entonces, lo que nosotros planteamos, bueno, Costa Rica únicamente 1% de la población es comunidad nativa indígena, ¿sí? Entonces, la mayoría de comunidades rurales son ya comunidades mixtas, ¿verdad? Después del mestizaje con la colonización española. Entonces, si ustedes me ven a mí llena de pecas, pues no sé mi origen, pero yo sé que es muy posible que sea más europeo, que a pesar de que mi abuela paterna sí era nativa indígena, ¿sí? Entonces, hicimos un movimiento de organizaciones no gubernamentales desde el año de a principios de los 90 para apoyar a comunidades que fueran más fuertes, más fortalecidas, que tuvieran pues sus ingresos propios. Para mí el planteamiento del desarrollo local, pues yo y Costa Rica, bueno, se desarrolló mucho a raíz de la educación. Para mí es lo que ha hecho uno de los países diferenciados en la región, porque todos nosotros, bueno, yo era, perdón, era hija de campesinos, de esta caracterización de comunidades que les digo, pero logré estudiar pues gracias a que en 1948 Costa Rica volvió el ejército, entonces gente como yo pudimos ir a las universidades y la organización de no gubernamental fue muy fuerte, ¿verdad? Quienes empezamos a trabajar en organizaciones no gubernamentales, no solamente apoyadas por donantes externos, sino también porque teníamos programas de autofinanciamiento. Entonces, ¿cómo nosotros desde las organizaciones no gubernamentales queríamos tener una sociedad más inclusiva, más participativa, que hubiera menos diferencia entre los grandes capitalizadores de lucro y las comunidades? Pues para nosotros lo que hicimos más fue gestionar proyectos productivos, ¿sí? Porque no podíamos, la revolución aquí verde de Costa Rica pues también fue muy grande en el sentido de la conservación del territorio, conservación de bosques tropicales. Entonces no podíamos trabajar en conservación de bosques sin dar una opción económica, ¿verdad? Para hacerla sostenible, ¿verdad? Para hablar de la sostenibilidad y decir, bueno, si no hay un ingreso, las comunidades no pueden conservar su naturaleza. Entonces, yo les puedo comentar, mi experiencia personal fue a través del turismo, el turismo rural comunitario, visto como una herramienta de desarrollo sostenible local para las comunidades donde tuvieran participación. Comunidades indígenas también participaron del proceso. Fue un proceso que iniciamos desde los principios de los 90, pero que ya lo hicimos en red a partir de 1995 hasta la fecha, donde cada uno de los grupos pues ha ido integrando un poco a ser valorado, ¿verdad? Porque no es sencillo trabajar en turismo, el turismo tiene muchos pros y contras, pero el turismo viene siendo una opción económica para que las comunidades no solo conserven su naturaleza, porque lo que muestran, ellos aprenden a ser guías locales para mostrar su naturaleza, y eso es lo que busca el visitante, ¿verdad? Cuál es la cosmovisión del local y cuál es su relación con la naturaleza, y si nos pueden contar cosas ancestrales, pues eso valida mucho más la experiencia, porque buscan sobre todo la experiencia con el local. Y además se revitaliza la cultura. En el tema de cultura ha sido una experiencia muy, muy interesante, porque las comunidades no reconocen tan fácilmente sus tradiciones y los valores que tienen, porque siempre han vivido ahí. Entonces no saben que su gastronomía local, por ejemplo, que la gastronomía es una riqueza cultural grandiosa, no la reconocen. Entonces ha sido mucha formación, mucha capacitación, más bien como de autoestima comunitaria, autoestima de sus valores culturales,
para que los puedan compartir. Pero mi posición es que es muy difícil lograr un desarrollo local si no tenemos un medio económico, productivo. La otra parte interesante es que esas comunidades que trabajan en proyectos de turismo rural comunitario, nosotros siempre hemos pretendido de que no sustituyan esa actividad. Sí, entonces que continúan. Si ya tienen su siembra de cacao, si ya tienen su siembra de banano, que continúen con su actividad agrícola tradicional, al igual que su artesanía, que la revitalicen, porque eso es parte de lo que les va a generar. Entonces, eso sí, hay que tener mucho cuidado. Es como uno decide a quién invita a su casa, pues así es a quién invita a su comunidad. Hay que tener mucho cuidado con el control de la demanda y la cantidad. Al ser un servicio personalizado, pues no estamos hablando de nada masivo, ¿verdad? Porque es persona a persona y entonces es mínimo. Tampoco hice un estudio reciente con el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural para definir un poco el perfil de los emprendedores de estas comunidades, los que habían tenido éxito. Y el éxito está muy medido a lo que estamos nosotros analizando y a lo que la sociedad mundial está ahora enfrentada, ¿verdad? Es una dicotomía entre seguir vivo, salud, y la parte económica, generar ingresos. Entonces, este desbalance, pues, ha sido importante y el resultado, ellos, más que nada, pues se quieren referir a... Tá ruim a internet dela, né? El éxito va más relacionado, que el éxito va más relacionado a tener trabajo. Ok. Mari, me escutas? Sí, te escucho, pessoal. Bem, pessoal, a Mari falou um pouco sobre as comunidades tradicionais, né? Uma grande parte da população costarricense tradicional é indígena, né? E uma outra parte é uma parte de camponeses, que é mestiça, né? Do espanhol com o indígena, como grande parte de Hispanoamérica. Ela falou que em Costa Rica existe uma preocupação, um país que tem uma preocupação muito grande com a questão dos bosques, das florestas e um número muito grande de áreas protegidas, né? E ela está comentando que o governo costarricense, os profissionais como ela, né, que é uma consultora sênior, tem desenvolvido capacitações junto a essas comunidades para aproveitar melhor, né, esses saberes tradicionais, porque algumas comunidades, né, ao longo do seu processo histórico, esqueceram desses valores e, através desses conhecimentos tradicionais, eles têm também capacitado as comunidades para elas se desenvolverem economicamente, não é? Tentando aí possibilitar um equilíbrio entre essa possibilidade das comunidades se manterem e também manterem a natureza, certo? Que ela diz que só manter a natureza é muito difícil, né? Mas Costa Rica, nós sabemos que é um país que é um exemplo, é o país do ecoturismo, né? É o país que preserva uma grande extensão de áreas verdes, certo? Na própria capital, em São José, San José, a gente percebe isso, né? Agora, vou fazer uma pergunta para Mari. Mari, dime uma coisa. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Mari? Hola, Mari. ¿Me escuchas? ¿No? Está... Ela ficou mudo dela, né? Não me escuchas? É a internet, né? Tira e volta de novo.
Vou tirar e voltar. Me escucha? Ahora sí, Eu acho que ela colocou no mudo. creo que sí. Sí, Ah, ya ahora sí. sí, sí, ahora sí. Bien, una pregunta, es que la internet donde estás, creo que está como que mala. ¿Estás en alguna comunidad o en San José? No he tenido problemas, he estado dando Ah, ok. conferencias. Ah, ok. No Ok, sé por Mari, qué está un Mari, poco una pregunta. trabada. Mari, una Sí, pregunta. dime. ¿Cómo aprovechar los conocimientos tradicionales de estas comunidades para pensar en una sociedad más humanitaria y ecológica, considerando los dos aspectos estos? Ok, es por la misma línea. Siempre vamos nosotros a revitalizar esas tradiciones. Como les dije, hay madres que no conocen. Entonces, es como cuando nosotros, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿Me escuchan bien? sí, Sí, ok. sí. Entonces, para revitalizar las tradiciones, es muy importante que las comunidades sepas que las tienen. Entonces, el primer paso es el reconocimiento para lograr un mundo más justo, más opciones. Entonces, no las voy a estimar, ¿verdad? Que es reconocerse sus fortalezas y sus habilidades, ¿verdad? Claro. Entonces, es una forma de... A mí me encantaría que el desarrollo local se diera como por arte de magia y sin necesidad de una interacción económica. Tradiciones como el tregueque, la producción doméstica, todo eso que tenemos que ir recuperando y las comunidades es como la cuna, ¿verdad? Porque de ahí vivimos. Y entonces yo siempre que trabajo con las comunidades recuerdo mucho la vida con mis abuelas, ¿verdad? De cómo intercambiaban con sus vecinos, de cómo tenían sus huertas caseras, todas esas, y las plantas medicinales, que es tan importante, ¿verdad? Entonces, todo eso, esa es la valía que yo he vendido y es lo que nosotros, es nuestro producto turístico, eso es lo que valemos. Entonces, aquí es tratar de que no se pierda, de que la comunidad lo use para ellos mismos y estamos ahora en esta pandemia que estamos ligados y que, bueno, esperamos regresar un poco más a nuestras raíces y ojalá regresar a la producción doméstica de nuestra alimentación, ¿verdad? Y aquí tenemos todo el tema de la seguridad alimentaria y ese tema tan importante. Entonces, en ese sentido, todo eso nosotros necesitamos que la gente lo reconozca. Ese es el primer paso para lograr es Pero, retomarlo, retomar. pero ustedes en Costa Rica tienen algo que se adelanta por muchos países, están de frente de muchos países, como las legislaciones que aseguran, salvaguardan la naturaleza, pues. Sí, pues tenemos la legislación, pero la legislación también acompañada, como ya dije, es una sociedad, digamos que ha pasado un grado de educación y a través de la sociedad civil está consciente de que tenemos que conservar la naturaleza e inclusive la misma parte de empresarial por responsabilidad social también hace acciones
en su parte de responsabilidad social ambiental, tiene muchas acciones. Entonces, definitivamente el conservar la naturaleza ya se ha hecho como un eje transversal, pero yo creo que se debe mucho a la educación del pueblo. Ok, entonces, antes de todo, para pensar uma sociedade mais humanitária e ecológica, você crê que vem por la educação do pueblo, ou seja, e que grande parte de los avances de Costa Rica han ocurrido desde la educación, vía educación. Sí, definitivamente me voy a mover, tal vez estando más cerca tengo más. Ok. Bueno, Mari, voy... Sí, la educación. Sí, hables. Definitivamente la educación, Natsu, para mí eso es lo que hace la diferencia entre todos los pueblos. Ok. Entonces, ahorita quédate por allí que voy a llamar a Marco para hablar un poquito con él. ¿Oíste? Genial. Bueno, muchísimas gracias. Mientras tanto, Con mucho... voy hablando con él. Quédate ahí acompañando a nosotros. Sí. Hola, Marco. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Natson. Bien, preparando aquí, decir, desde temprano, y es la primera vez que utilizo esta tecnología. Pues sí, con Marielos ahorita tuvimos un poquito de, trabó un poquito la internet, pero retomamos y gracias a Dios pudimos escucharla bien. Sea muy bienvenido a esta plática, ¿no? Nosotros vamos a platicar como si estuviéramos en un café mexicano, con tortillas. Echando un taco. Un taco, exactamente. Con un taco en Puebla, que sea mejor, en Puebla. Entonces unas chalupas. Unas chalupas, así es. Bueno, sea bienvenido. Nosotros ya estábamos platicando. Yo empecé hablando sobre un autor de un libro que se llama La Caída del Cielo, que es un indígena brasileño, Yanomami, de la etnia Yanomami, y que dice que mientras todos los procesos tecnológicos, todos los procesos de producción de conocimiento que se vayan hasta el mal uso de los recursos naturales, la explotación sin frenos, ¿no? De una sociedad industrializada que no valora sus recursos naturales y culturales, es posible, segundo esta etnia, que el cielo se calla, ¿no? O sea, la caída del cielo es justamente por el comportamiento humano, ¿no? O sea, de explotación, de utilitarismo, ¿no? O sea, de situaciones que comprometen los recursos naturales, cuando el hombre se ve como un elemento aparte de la naturaleza, no como un elemento a más que pertenece a la naturaleza. Entonces, nos gustaría escucharte un poco sobre tu experiencia con los 22 indígenas, ¿no? que están en el pueblo, cerca de la ciudad de Puebla, y luego hagas un puente con esa necesidad de pensar una sociedad más humanitaria y ecológica, ¿no? Claro que sí, Natson. Mira, miren todos, aquí Puebla es uno de los 32 estados de México, del país. Puebla es un estado de cerca de 40,000 kilómetros cuadrados.
es el centro del país. Es muy importante a lo largo de toda la historia, nuestra historia, el que Puebla se sitúe donde se encuentra. Es el centro por donde se puede uno ir a cualquier parte del país por los más importantes caminos que se han trazado desde que vivieron aquí los primeros pobladores en estos rumbos. Yo me dedico a conocer el estado desde hace 12 años, 12, 13 años tengo estudiándolo. Yo vivía en la Ciudad de México, yo fui periodista, diseñaba una revista que se llama Proceso, y cuando llego acá a Puebla, lo primero que quiero, yo nací en Puebla, lo primero que quiero es conocer mi estado. Y entonces me voy con mi cámara y me voy a conocer, a dar la vuelta por todo el estado. Yo en la Ciudad de México todos los días manejaba 4 horas, no me bajaba del coche en 4 horas para transportarme a mi trabajo. Y aquí dije, bueno, pues voy a utilizar mi coche 4 horas para ver a dónde llego en el estado. Y llegué, entre todos los lugares a donde fui, de Lucas es un pequeño pueblo en la Sierra Norte del estado de Puebla. La Sierra Norte es una sierra boscosa de oyameles, de pinos, montañas muy altas. Con mucha naturaleza. Es pura naturaleza. Allí vive en Xaltatempa 20 familias campesinas indígenas. Me invitaron a conocer sus primeras cabañas que construían. Ellos empezaron a trabajar a partir de ayudas que recibían del gobierno, del estado, y otros, como iban pudiendo, les iban aportando dinero, aportando con materiales, pero sin una guía, sin un proyecto formal. Claro. El que se lo había dado la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero los abandonaban, les dejaban un tiempo, les daban una cantidad de dinero y en 2 años regresaban y les daban otra cantidad de dinero. Y bueno, pues cuando yo llegué a ese lugar, tuvimos que tirar hasta las chimeneas de las cabañas. No servían. Tuvimos que preparar los caminos y los senderos en un lugar que ya lo verán después. Es un lugar que está en medio de unas barrancas, unos acantilados muy grandes. Y los caminos había que hacerlos para que empezara a llegar gente. Allá, yo digo que estuvieron olvidados hasta de Dios, como la mayor parte de la gente que vive en las comunidades indígenas de mi país. Hay 68 etnias en todo México que suman alrededor de 11 millones de personas. No es cualquier cosa. Exacto, 11 millones de personas. Solo en el estado de Puebla hay cerca de 2,5 millones de indígenas, nahuas, popolocas, otomíes, totonacos, tepehuanes, mixtecos, que son las 6 etnias más importantes que hay. Todos han estado olvidados, explotados, han estado siempre bajo regímenes que pues han contaminado los bosques, han acabado con los bosques. Entonces, y con todos los demás recursos, claro, los animales, los bosques, las maderas, todo eso se ha ido acabando a lo largo de muchísimos años. Solamente llevamos 500 años de que llegaron los europeos.
que no son solo los culpables como los quieren hacer ver, sino que esto es todo un problema de educación. Marielos decía algo muy interesante. ¿Qué es lo que se necesita? Educación. ¿Qué se necesita? Identidad nacional. Sí. ¿Qué se necesita? Orgullo de ser. Es increíble como en nuestros países no traen la cuestión del indígena como identidad nacional. Es increíble No, eso. Tienen no. pena, tienen, o sea, es una vergüenza, es algo que la gente cree que no es posible cuando ellos son los pueblos originarios de todo el continente americano, pues. Y que en ellos mismos ha trascendido la misma discriminación, porque un indígena puro, con un burro de más o unos cuantos metros de más, ya se siente más poderoso, más económicamente más fuerte, ya tiene una clase social distinta y ya ve a los demás como indios, indígenas. Claro. Los discriminan desde las propias comunidades. Increíble. ¿Sí? Es increíble. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Sí se necesita educar. Educar a todos en las escuelas, que conozcan que, imagínate nada más para una persona que vive en la sierra de Chihuahua, un indígena de la sierra de Chihuahua, no tiene ni idea de cómo vive un indígena en la sierra de Chiapas, o cómo vive un indígena de la costa del Golfo, o de la costa del Pacífico. No tienen ni idea de cómo viven los mayas. Cada etnia tiene sus especificidades, claro. Y es una nación en sí misma, Claro. con su propia cultura, su propia lengua, sus propias tradiciones, su manera de concebir la religión, etcétera. Sus cosmovisiones. Su cosmovisión es muy particular en cada una de ellas, por eso los hace una cultura única, ¿sí? Trabajar aquí, en la sierra del estado de Puebla, ha sido como trabajar en todo el país, es muy parecido todo el país al estado de Puebla. Si hay alguien que está progresando, hay alguien que no le gusta que progrese esa persona. Si hay alguien que está desarrollando un sistema nuevo de producción, pues van y le roban la idea o no cooperan con él. Siempre hay un problema de envidia y de falta de trabajo comunitario, común, cosa que Costa Rica sí tiene. Costa Rica sí lo tiene, Sí, porque sí. Costa Rica ha aprendido con sus cooperativas a trabajar en conjunto. Es increíble la experiencia de Costa Rica. ¿Cómo están Así es. adelantados de nosotros con relación Así es, a las así es. comunidades tradicionales? Así es. Aquí agrégale los problemas de narcotráfico tan graves que vive el país. Agrégale que el mismo gobierno, el actual gobierno de mi país, se ha dedicado desde que entró a separar al país. Están los pobres y están los ricos, están los indígenas y están los que no son indígenas, están el presidente les dice fifís, como se les decía a los ricos en tiempos de la Revolución Mexicana, o antes. Claro. Entonces, no hay una política real de acercamiento, no hay una política real de borrón y cuenta nueva y vamos a trabajar juntos. No hay una política aquí al contrario, aquí la política siempre es asistencialista. Ahorita el gobierno está regalando dinero a todo mundo, ancianos, a jóvenes, pero no les enseña cómo trabajar. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque en casos tan tremendos como lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, es cuando más debiéramos de estar unidos y te das cuenta con las noticias de todos los días cómo hasta insultan al personal médico, les queman sus casas,
bueno, hay una especie como de caos que permanentemente está como parte de este virus, pero ya tiene siglos en México. Aquí la pandemia de la pobreza es la que nos lastima. Aquí la pandemia de esto que te digo, de esta falta de orgullo de ser, de diferenciar las clases sociales, el de que si tú eres moreno, pues ya te ven distinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros en la sierra? A partir de nada. Yo les digo, pensemos que estamos olvidados de Dios y que no tenemos absolutamente nada, ningún, más que los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir caminos, vamos a ir trayendo personas de manera ordenada y enseñándoles lo que tenemos, nuestros bosques, nuestros recursos, que no se deben explotar sin ton ni son como lo han hecho hasta ahorita. Ve nada más lo que sucede en Brasil. Ve nada más, aquí ya, por ejemplo, una de las obras del gobierno de este país va a crear el Tren Maya en Yucatán. No sabes la cantidad de problemas ecológicos Pues que va a sí, yo generar. estaba preocupado con esto, pues yo soy turismólogo también y entonces mi gran preocupación, yo conozco la Riviera Maya y ya hay una explotación de las corporaciones internacionales, el indígena es puramente una mano de obra, eso me afecta bastante, ¿no? Algunas otras comunidades intentando por sí solas autonomía para seguir adelante con la práctica del turismo, con sus rituales, con su cultura. Pero essa del Tren Maya me preocupa bastante também, assim como em Brasil, porque ahorita em la gestão atual temos muitos problemas e com a pandemia grande parte de nossas comunidades indígenas estão solas cuidando. Sí. É muito triste, pois sí. Nós temos várias etnias necessitando de apoio e então todavía siguen luchando, ¿no? Y son derechos, hay derechos constitucionales inclusive en nuestra constitución que aseguran la autonomía, aseguran salvaguardan las tradiciones culturales de los pueblos indígenas en Brasil. No sé si en México ustedes están adelantados con esto también. Mira, aquí la nueva gestión, que se llama a sí misma la Cuarta Transformación del gobierno actual, ellos presumen su relación con el mundo indígena. Todos los días hay una limpia chamánica para el presidente en el Palacio Nacional. Todos los días hay una arenga sobre los indígenas aquí de este país, que son los que han sufrido de toda la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, está produciendo una nueva refinería en Tabasco, que se llama Dos Bocas, y que va a acabar con toda la zona ecológica de por allí. Y ha dicho el presidente no a las energías limpias, no a la energía eólica, no a la energía solar, y sí y continuar con la energía producida por los hidrocarburos y por y producir electricidad a través de las termoeléctricas que producen tanto daño. Aquí se ha dejado a las mineras entrar a todos los lugares posibles para acabar con... ¿Y cómo quedan las áreas bajo régimen de protección especial, como los territorios indígenas? Mira, aquí tenemos lo que llamamos nosotros parques nacionales, que esos parques tienen muchos años de haberse instaurado como tales, donde se supone que no se deben tocar. Tú vas a los parques nacionales actualmente y todos están deteriorados porque hay cacería furtiva, porque hay talamontes,
que llegan y acaban y se llevan toda la madera, todo lo maderable se lo llevan. Los mismos indígenas no tienen que comer y pues entonces acaban con la fauna local. Pero, ¿y cómo ustedes piensan en trabajar esta cuestión de pensar con los indígenas a partir de tu proyecto? Y aquí está mi amiga Lita, que es de Oaxaca, y allá ella tiene un proyecto espectacular con mujeres indígenas, ¿no? En la producción de telas, interesantísimo, y yo quiero felicitarla, es una hermana, estuvo aquí acá en Brasil, en mi casa, y aparte de eso te invito en una próxima oportunidad cuando lleguemos al nuevo normal, ¿verdad? Y tengas tiempo, mi casa es su casa. Muchas gracias. Pero te digo una cosa, ¿cómo estás pensando, así como Costa Rica está a frente de nosotros con las comunidades tradicionales a partir de las cooperativas, cómo estás pensando en el proyecto que abarca los 22, no sé si son las etnias o los indígenas, trabajar un poco más sobre esa cuestión ecológica y humanitaria, pues, aunque no tenga un aporte del gobierno? Mira, nosotros no hemos trabajado con el gobierno, para nada. Hemos trabajado con la comunidad directamente, he trabajado con la comunidad directamente. Ellos han aportado todo su conocimiento y mano de obra, y lo único que he podido yo hacer en realidad es unirlos para que sigan trabajando así y haciendo que se vuelvan autosustentables lo más que se pueda. No es posible que tú, teniendo una comunidad con un pequeño terreno o gran terreno, vayas a 20 o 25 kilómetros de distancia por el jitomate o por la lechuga o por el abasto, pudiéndolo tener en tu propia casa. Se dejó de trabajar el campo por irse a Estados Unidos a trabajar. Mucho de esto es culpa de la migración, y la migración pues es culpa de la falta de oportunidades en todos lados de la tierra. Entonces, claro, recuperar la costumbre de cultivar en tu propia casa, producir tus propias gallinas, tus propias carnes, tus propias hortalizas, eso no lo hacen, y con la globalización se volvió de verdad un caos. Y con la producción industrial agropecuaria, pues se acabó con muchas de las posibilidades que se tenían de una agricultura sostenible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos afianzamos, nos aferramos a producir las cosas que consumimos en el lugar, para no tener ni que gastarlo ni que comprarlo en otro lado, y para que la gente, sobre todo para las personas que viven allí, reaprendan a utilizar sus propios recursos, a utilizar su cultura que se ha perdido, que como decíamos al principio, hasta pena y vergüenza les causa. Hay quien no habla su lengua porque inmediatamente es discriminado. Es un problema muy grave. Tenemos este problema en Brasil también. Y gran parte, ahora con la de la pandemia hemos visto, te va a tener que reestructurar todo, hasta el turismo rural y el turismo en general, porque gran parte de lo que regó por el mundo a este virus fue, entre otras cosas, el turismo. Claro, sí, sí. Sí. Tenemos que hablar un poco más del turismo, porque antes yo tenía una visión y ahora tengo una visión totalmente diferente. Hay que cuidar un poco ese tipo de turismo que es puramente consumista, que es puramente capitalizado. No me gusta y yo no defiendo ese tipo de turismo. Y en el turismo rural, yo pienso que el turismo hay que considerar un poco, ¿no? Hay que considerar, tomar en cuenta
estos saberes tradicionales de las comunidades. Porque el turismo, como piensa la Organización Mundial del Turismo, como piensan nuestros países, los ministerios del turismo, la superestructura, no es posible. No es posible. No, no se puede. Imagínate nada más cuando le digas a alguien, es que con esta hierba te puedes curar cualquier enfermedad respiratoria, no lo van a permitir las autoridades de salud del país, no lo permite la Organización Mundial de la Salud, y tienes que utilizar el sistema tradicional para curarte, si es que te cura. Exacto. Y Bueno, una cosa, la medicina tradicional, perdón, no ha habido otra forma para la gente que vive en esas comunidades a lo largo de toda su historia, más que curarse con lo que tienen. No tienen acceso a hospitales, no tienen acceso a la medicina alópata, como cualquiera de los que viven en las ciudades, y no todos. Entonces, ¿qué hacer? Pues seguirte curando con lo que tienes y seguir consumiendo lo que tienes y tener cuidado como de a cómo llegar, cómo visitar esos lugares. Así es. Cuando abrimos para el público las cascadas de Xaltatempa, yo les insistí muchísimo en que habría que cuidar el flujo de visitantes. Que no se, en tiempos como la Semana Santa o en las fiestas de puentes que se hacen aquí muchos a lo largo del año, pues llegan los visitantes y destruyen, acaban con todo. Entonces hay que dosificar el turismo rural, hay que cuidar muchísimo que no se siga deteriorando por culpa de algo que pareciera como una panacea, que es, va a haber turismo. No, pues hay que cuidar qué es lo que vamos a hacer con ese turismo. Qué bueno que tenemos artesanías, qué bueno que tenemos cultura, qué bueno que tenemos gastronomía, qué bueno que tenemos todas esas cualidades y los recursos, pero hay que cuidarlos. No pueden estar abiertos sin control. Eso es. Bueno, tenemos nada más que 6 minutos. Te quiero agradecer mucho. Gracias por la participación. Infelizmente, tenemos nada más que 1 hora, es el tiempo que nos dan, y tendré que despedirme de María Loz. Pero de corazón, mi hermano, tenemos que luchar mucho. Creo que la situación nos invita a estar al lado de las comunidades, fortalecendo sus tradiciones, llamándolas para luchar por sus derechos que son constitucionales, y vamos esperar una próxima oportunidad para que sigamos platicando sobre este tema que es muy importante, ¿ok? Muy bien, Natson. Muchísimas gracias. Muchas gracias, obrigado. Hasta pronto. Hasta pronto. Estoy esperando a María Lois. Hola, Mari. Hola, hola. Estamos conectados los tres. Quisiera yo que estuviéramos nós tres así hablando, pero vamos a planificar una otra que Sí. sea más amplia y invitemos otras personas, incluso la gente de las comunidades. Bueno, viste que Brasil y México están muy cerca de los problemas, ¿no?, con relación a las comunidades tradicionales, y yo veo todavía que Costa Rica está muy adelantado. Entonces, ya tenemos 4 minutos, vamos nos despedindo. Te quiero agradecer mucho, te extraño, mi hermana. Yo mi también. hermana de mi corazón, mi familia, de mi familia. Sí, Es un placer hablar contigo. Quiero agradecer la oportunidad de que ustedes dos, Marco y usted, de participar de la live. Y es esto. Gracias, muchísimas gracias. Te quiero mucho. Acá te esperamos, ¿oíste? Con mucho, solamente decirles una cosita, no es que Costa Rica, y ni quisiera que se compare con Brasil y México, son países excepcionales, son hermosos,
pero simplemente es trabajar juntos en la educación para tener la llave del cambio. Nos vamos a volver a reunir y vamos a poder volver a compartir esto y un montón de cosas más. Ok, muchísimas gracias. Besos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Obrigada. Então, pessoal, vocês viram que nós já vamos terminando, porque já vai dando a hora, não é? E eu estou muito feliz porque a gente conseguiu fazer uma discussão muito rápida, né, sobre a questão das comunidades tradicionais. Vocês veem todos os problemas que a gente consegue perceber no México, muito próximo dos nossos, do que a gente está vivenciando dentro das nossas comunidades tradicionais. Não é? É a mineração, o garimpo, né, através da mineração, é a exploração dos recursos naturais, o madeireiro, né, ou seja, uma série de situações que têm afetado diretamente os territórios indígenas e as áreas protegidas. Né? Costa Rica é um país, né, que eu conheço também e tenho compartilhado com a Maria Eloís, a gente tem produzido junto alguns artigos, e vocês veem que Costa Rica tem todo um selo verde, né, tem toda uma questão voltada para a natureza. Eles têm se adiantado muito, não é, diante dessas questões, e eu espero que a gente consiga trocar essas experiências cada vez mais interessantes, não é, com os nossos irmãos. Ok? Um abraço para todos e muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, viu? Tchau, até mais.